Hola suscriptores, en esta ocasión vamos a ver sobre qué es Occidente y más o menos por qué existe y todo eso, porque bueno, existen negacionistas de Occidente que dicen que no existe y bla bla bla, aunque hay quienes aluden a las diferencias culturales principalmente entre el sur y el norte de Europa, y es que es verdad, obviamente existen diferencias, pero existen muchas cosas en común y varios procesos teóricos que los unen, aunque obviamente tienen diferencias, como ya se dijo, pero esto es normalmente que dentro de una región cultural obviamente las diferencias siempre van a existir, pero existen lazos únicos que los unen y eso hace que se considere dentro de una misma región. Existen varios ejemplos, pero en el África subsahariana existen varias diferencias, pero no antes se desconsideran dentro de varios pueblos dentro de una región para hacer simplificación, porque existen muchas culturas en el mundo y es imposible aprenderse todo. Por eso las regiones culturales son una simplificación y para no tenerse que aprender tantas culturas siempre cuando se esté consciente de que las diferencias internas existen y que no todos son iguales está bien, porque así hay muchas etnias que pueden ser muy parecidas para el ojo de otras personas, pero entre ellos se diferencian. Entonces, continuando esto, vamos a extender los procesos históricos que hicieron que esta sea una misma región y una cultura que, aunque con diferencias internas, existen lazos comunes. Los griegos y minoicos son, bueno, los micénicos y minoicos, que técnicamente los micénicos eran los griegos de la edad de bronce, fue una cultura son dos culturas que tuvieron mucho en común, más que nada por los minoicos influenciando a los micénicos, pero los micénicos tenían todos sus rasgos propios. Se influenciaron y bueno, los micénicos finalmente absorbieron a los minoicos. Fue como, bueno, fueron cientos de años de diferencia, no sé exactamente qué pasó, y ocurrió la edad oscura donde hubo la decadencia micénica, pero en la edad arcaica se vuelve a resurgir la civilización griega y se adopta un estilo de arte que ya sería característico. De igual forma, poco a poco las monarquías son derrocadas durante el periodo arcaico en favor de la aristocracia, lo cual, aunque era un gobierno igualmente que excluyente, ya era un avance respecto a las monarquías, porque había una repartición de poder y había hasta cierto punto unos límites al gobernante, aunque obviamente el pueblo no participa en la mayoría de decisiones. Durante este periodo también ocurre que Grecia se expande, se fundan colonias y en los territorios nuevos está el sur de Italia. El sur de Italia se vuelve griego y varios griegos tienen contacto con pueblos de Italia, entre ellos los latinos, que son el ejemplo más famoso de otro pueblo adoptando la cultura griega, pero también varios pueblos como los etruscos y varios de Italia, porque antes de que Roma se expandiera en Italia había varios pueblos que finalmente desaparecieron. A todos adoptaron la arquitectura, vestimenta, arte, religión griega. Entonces se puede hablar de una región cultural que, aunque con diferentes internas, por ejemplo, los etruscos eran mucho más sociedad abierta, había obviamente rasgos en común. Falta destacar que durante mucho tiempo en Grecia se desarrolló la democracia y también es una sociedad con que tenía sus dogmas, era más liberal en contraposición con los persas, los mesopotámicos, egipcios, etc. El video se está alargando, pero en resumen, conforme Roma se expande, todos los rasgos culturales heredados de Grecia también se expanden hacia otros territorios. Finalmente, la caída del Imperio Romano hace que se dañara el elemento germánico occidente. A partir de ahora ya no hay una división norte-sur de Europa, sino que es más oeste-este. Esto debido a que si observas la arquitectura medieval, el arte medieval y la ropa medieval, ahora se ve que tanto los alemanes, los franceses, italianos, que antes eran diferentes, bueno, los alemanes son diferentes a los italianos porque se tiene una arquitectura, un arte, una vestimenta común en Europa occidental. Es por eso que ahora los bizantinos y los árabes empiezan a unir a los europeos y a varios reinos como los francos. Entonces ya hay menos diferencia entre norte y sur debido a la fusión entre lo germánico y lo romano, porque ahora hay una cultura, un arte, una vestimenta, arquitectura que no es puramente de los dos, sino que es algo que surgió de los algo surgió de la fusión y entonces ya hay una Europa occidental como región cultural, lo cual ya se puede hablar de Occidente en este caso. Finalmente el Renacimiento da un interés renovado por la
por el pasado pagano y esto va en un movimiento artístico, bla, bla, pero más tarde también se tienen los descubrimientos, puede ser Renacimiento porque vuelve a haber descubrimientos, hay ciencia, todo eso, más tarde la Revolución Científica y la Revolución Liberal. Algo que hay que aclarar es que tanto en el siglo XVII, en el siglo XVIII tuvieron su propia moda y esto incluyó a toda Europa occidental, por lo cual se puede hablar claramente de una vez, se sigue hablando de una arquitectura, un estilo de arte y una vestimenta en común. Esto es un patrón que se repite. Las revoluciones liberales hacen que el occidente finalmente adopte la democracia, aunque hubo resistencia. Y luego la era victoriana finalmente es lo que trae otra arquitectura, otro estilo de arte y otra vestimenta, la cual sigue siendo uniforme en Europa Occidental, pero también en Estados Unidos en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que los países habitados mayoritariamente por los europeos occidentales. Y aquí se ve claramente cómo si hay una región de Occidente. Hay un debate en torno a Latinoamérica si es de Occidente o no, y la verdad es que sí existen varias cosas en común con Occidente, pero en muchos países, regiones, se conserva mucho elemento indígena. La forma de pensar latinoamericana no era la misma que la de los europeos, salvo el cono sur del cual ya se ha hablado un poco, porque hay algo que es que así como existe la cultura material, existe la cultura inmaterial. Esto ya se ha abordado en otros videos si no se piensa profundizar porque el video se anda alargando. Y bueno, básicamente lo victoriano se pasa a otras épocas, otras modas, los cuales son comunes en Occidente y finalmente se llega hasta hoy en día donde existen todavía muchos rasgos en comunes y esto va para todos los que venían de Occidente donde claramente existían todas esas, como son varios patrones culturales, tanto de cultura material como materia, que sí dan un orden que es Europa este-oeste, o sea que el oeste, occidente-Europa es el que tiene esto, mientras Europa Oriental, que compartieron rasgos comunes, tiene muchas diferencias. Y bueno, creo que esto sería todo para demostrar de por qué Occidente sí existe y adiós.